Bien, vamos a entonces el último capítulo de esta asignatura que alcanzamos a ver, que corresponde a sistemas polifásicos en general, pero la palabra poli, que significa muchas fases, polifásico, muchas fases, en rigor en nuestro país lo que más tenemos son sistemas trifásicos, es decir, tres fases. Por eso vamos a hablar de sistemas básicamente más trifásicos que polifásicos en rigor. ¿Ya? Y voy a hacer la presentación entonces con esto. Lo primero, un repaso muy rápido, una visión muy rápido de las formas que tenemos de generar energía eléctrica en nuestro país. Tenemos cuatro formas principales, se están agregando algunas otras más, pero cuatro formas principales de generar energía eléctrica, que son la hidroeléctrica, que es de embalse de pasada, que básicamente de donde obtenemos la energía es de la fuerza potencial, en el caso de los embalses, y de la fuerza cinética en el caso de pasada, ¿ya? Que esta se va a producir en general por la potencial por diferencia de nivel o por impulso, y en el caso de la de pasada, la energía cinética del agua. Entonces, esa energía la captamos a través de turbinas y con el movimiento rotacional, que significa el eje de la turbina, entonces nos acoplamos con un, con un generador y obtenemos energía eléctrica. Otra forma que tenemos en nuestro país es la forma térmica, que es la energía obtenida por combustión de combustibles fósiles, gas, petróleo y carbón. Hoy día en nuestro país, bueno, no hoy día en rigor, sino que hace ya algunos años, partió con una política de desarrollo energético que intenta eliminar las generadoras a carbón. Si nosotros vemos la información que tiene el Coordinador Eléctrico Nacional, eh, nuestra matriz energética, la matriz eléctrica, fundamentalmente la generación de energía eléctrica, implica que la energía térmica es la de mayor importancia, alrededor del 60%, 57, 58% del total de la energía generada proviene de combustibles. Es decir, somos altamente, como país, somos altamente dependientes del gas, del petróleo y todavía del carbón, y no de las hidroeléctricas, como pareciera ser de repente. Otra forma que ha ido avanzando y ya ha ido aumentando la incidencia de esta fuente generadora es la energía eólica, que es la energía obtenida de la fuerza de los vientos. Se partió en el mundo en general con generadores eólicos con aspas como esta imagen que está mostrada aquí. Eh, Luego aparecieron alguna serie de problemas, particularmente con aves migratorias y con aves que tenían que pasar por el sector y no veían las aspas, y por lo tanto había problemas ecológicos al respecto. Estas son las de giro horizontal y empezaron a cambiarse de giro vertical, como esta que se ve aquí en el medio, o bien que esta que también es de giro vertical, como esta que aparece aquí, que son las últimas que se han ido colocando. En rigor no son las últimas, sino han aparecido otros modelos también. Pero básicamente lo que toman es la fuerza del viento. El tema aquí es que, a diferencia de las otras fuentes de energía, las térmicas y las hidroeléctricas, el viento todavía no lo controlamos en cuanto a velocidad y en cuanto a intensidad. Entonces, hay unos límites mínimos y máximos de fuerza del viento que se pueden utilizar para poder generar energía eléctrica. No todo viento cero. La cuarta, que también ha entrado, tenemos bastante hoy día, que justo con la eólica ha ido subiendo su participación en la materia energética, es la energía solar, que es energía obtenida por la radiación del sol. Y aquí también hay varios modelos. Esta que es la típica energía por radiación. Hay otras que son energías obtenidas por calentamiento de algunos aceites, es decir, se capta el sol y con una especie de espejos, y se concentran esa radiación de los espejos a un punto específico en una torre, y entonces con eso se genera energía solar aparte de esta. De hecho, el cerro dominador, la planta cerro dominador, tiene una combinación de energía solar por radiación y esta de espejo. Después tenemos energía geotérmica, que en Chile es bastante poco. De hecho hay una o dos centrales generadoras geotérmicas solamente, así que la participación de esta energía geotérmica hoy día en la matriz energética chilena es bastante baja.
Sin embargo, es una muy buena fuente de generación de energía porque eh, solamente se altera el medio ambiente en la construcción, pero posteriormente el calor obtenido, el vapor obtenido en el lugar es bastante recurrente, es decir, se puede mantener. Y de hecho se puede filtrar agua, botar agua de la misma agua que se obtuvo con el vapor, se condensa esa misma agua y se puede volver a inyectar a la tierra para poder tener más calor, más temperatura de nuevo, de vapor. ¿Ya? Por eso es que prácticamente todas las que hemos mencionado, excepto las térmicas, son consideradas energías renovables no convencionales. Otra forma de generación de energía eléctrica que hay en el mundo es mareomotriz. En Chile no tenemos todavía, que yo sepa, debido a que se requiere aquí una diferencia de nivel entre la marea alta y la marea baja de alrededor de 10-11 metros. Y hasta ahora, por lo menos que yo tenga algún antecedente, no existen centrales de este tipo en nuestro país porque no tenemos esa diferencia al nivel de marea. Básicamente, ¿qué consiste? Cuando la marea es alta, eh, se hace entrar el agua desde el mar hacia la tierra, donde se ha practicado un dique, un embalse. ¿Ya? Un- Entonces, la diferencia de nivel hace que el agua entre hacia la tierra y cuando llega la marea baja, como se llenó este estanque, entonces el agua vuelve a salir ahora, vuelve a caer por gravedad nuevamente hacia el mar y por lo tanto se puede utilizar el sentido del agua tanto de entrada a la tierra como de salida hacia el mar. Y también tenemos ahí nuevamente captando, eh, digamos, a través de esa velocidad, a través de una turbina. Eh, Otros elementos que hay en Chile hay algunos que son de tipo experimentales, que son captar la energía de las olas eh, del mar y tenemos lo que se denomina la energía undimotriz. Entonces con esto básicamente lo que se obtiene con esta ondulación se obtiene energía mecánica de movimiento. Aquí hay otro tipo de generación de energía unimotriz, que es como colocar generadores eólicos en el agua, aprovechando la fuerza de las corrientes marinas. Se pensó que cuando se construyera el puente sobre el canal de Chacao, el puente carretero, en las bases del puente pudiese colocar este tipo de energía de generadores, estos captadores de, de los flujos, pero entiendo que por temas medioambientales, eh, digamos por circulación de peces, se desechó esa idea. Entiendo que esa es la razón. Y la última, bueno, hay otras más y no vamos a mencionar aquí, pero las más, otra que tenemos en nuestro país y que también ha ido adquiriendo importancia es la biomasa. Y la biomasa hay dos formas. Uno que es energía obtenida del gas butano, que se desprende de la biomasa cuando está en descomposición. Que eso es una forma, obtener ese gas y con eso entonces quemar ese gas y producir vapor y con ese vapor entonces hacer la generación como si fuese una central térmica o bien por la quema directa de la biomasa. Hay dos formas de obtener la biomasa. No son las únicas formas, hay otras más. Tenemos en el mundo centrales nucleares, en Argentina existen centrales nucleares, en Japón son muy nombradas las centrales nucleares, pero también podemos tener desastres ecológicos por producto de las centrales nucleares si no se cuidan bien. Ya, por lo menos aquí me interesaba mostrar algunas de las que tenemos en nuestro país, que son las más comunes. ¿Cuál es el concepto? El concepto de generar energía eléctrica es tener un campo magnético, como este que está aquí. Tenemos el polo norte y el polo sur del campo magnético, y entonces hacemos girar dentro del campo magnético una, una serie de espiras de un bobinado. Una vuelta se denomina espira. Entonces, en cada una de estas espiras de este bobinado, eh, por el solo hecho de moverse al interior y cortar líneas de fuerza, entonces se va a generar energía eléctrica en los terminales de estas espiras. ¿Ya? Esto se produce debido a la ley de Faraday. ¿Ya? La ley de Faraday, en términos simples, dice que si yo tengo un conductor
y este conductor lo muevo al interior, genera un movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético, entonces se va a inducir una corriente eléctrica en el conductor. Ahora, esto partió siendo así y los primeros generadores partieron de esta manera con polos norte y sur fijos, campos magnéticos fijos, en los cuales entonces giraba un campo magnético, perdón, una espira, pero a medida que se requirió de mayor cantidad de energía eléctrica, debido a que la generación, o sea, el voltaje que debe obtener en los terminales de salida, dependen del número de vueltas de la bobina. Entonces, a medida que se fue aumentando el tamaño de las espiras, de las bobinas, eh, fue siendo muy costoso el generar el movimiento. Entonces, era muy caro mover las espiras, manteniendo el campo magnético fijo. Entonces, lo que se optó es mantener las espiras fijas y mover el campo magnético. ¿Ya? Debido a que la ley lo que dice es movimiento relativo. O sea, nos dice quién debe moverse y quién debe estar fijo. ¿Ya? Entonces, se hace hoy día moviendo el campo magnético en unas espiras fijas. Es decir, un poco lo que se utiliza es esto. ¿Ya? Aquí tengo espiras de las cuales se muestra una sola sección. Se supone que hay otra que tiene que estar al frente de esta. Entonces aquí tengo tres espiras fijas y dentro de ellas se mueve un campo magnético. Entonces de esa manera entonces se genera energía eléctrica. Eh, Ahora, esto permite que uno tenga en forma independiente, cada una de estas espiras como es en forma independiente, permite tener aquí entonces como si fuesen tres fuentes independientes, absolutamente independientes. Y si estas espiras se colocan a 120 grados físicos una respecto de la otra, entonces nosotros vamos a tener tres fuentes de los cuales se vamos a poder generar energía, como se muestra aquí, por ejemplo. Aquí está girando el campo magnético. Entonces, cuando el imán se encuentra frente a las espiras, es cuando llega a su máximo nivel de generación de energía. Ahora, como estas están desplazadas una cierta cantidad de grados, aquí 120, 120, 130, 120 unas con otras, entonces cuando una fase está en su máximo, la otra o va a ir creciendo o va a ir disminuyendo. Entonces vamos a tener una pasada, un máximo de una primera fase, luego un máximo de la segunda fase y luego el máximo de la tercera fase. Entonces aquí hay un desplazamiento fasorial. Eso lo denominamos. Y habitualmente este desplazamiento, el máximo de una, el máximo de la siguiente, el máximo de la tercera, se va a producir en 120 grados. ¿Ya? Porque esos son los 120 grados de separación física que tienen las espiras. ¿Ya? Ahora, según el orden en el que pasen en que aparezca cada una de las señales, nosotros vamos a tener lo que vamos a denominar una secuencia. La secuencia, en otras palabras, es el orden en el cual pasan o se establecen los máximos de cada una de las fuentes individuales. Entonces podemos tener lo que vamos a denominar una secuencia ABC o secuencia positiva. Entonces esto va a suceder como esto. Primero obtenemos el máximo de la fase A, luego el máximo de la fase B y luego el máximo de la fase C, y esta secuencia se repite mientras se tenga encendida la máquina. Pero no es la única forma, la única secuencia, pues si no hablaríamos de secuencia en general normal, sino que también podemos tener lo que se denomina una secuencia negativa, o secuencia CBA, donde primero está la fase C, luego la B y luego la A. Y a continuación sigue nuevamente C, B, A, etc. Fíjense que aquí podemos nombrar la secuencia positiva como ABC, BCA o CAB, siguiendo las tres letras que indican cada una de las fases. Pero siempre, si extendemos esta secuencia, entonces siempre vamos a encontrar la secuencia ABC. En cambio aquí nunca vamos a poder encontrar la secuencia ABC porque no está la secuencia negativa. Entonces CBA puede ser BAC o ACB. Cualquiera de las tres formas se denomina secuencia negativa. Cuando no puedo obtener el orden alfabético de las letras, bien digo, es secuencia negativa. ¿Ya? En nuestro país nosotros tenemos generación trifásica, que es este concepto. ¿Ya? Tres fases que van a estar en secuencia positiva o negativa.
y que van a cumplir con una cierta característica. Y esa característica la vamos a denominar fasores. Una de las primeras características es que, como son tres los fasores, y los tres van a estar girando, entonces vamos a elegir una de esas tensiones, uno de esos valores, como eje de referencia o 0 grado, ¿ya? Y las otras entonces van a quedar relacionadas con esta. Eh, una de las formas es fijar el voltaje P sub B en el ángulo 0, y por lo tanto todos los otros voltajes, todas las otras fases van a estar relacionadas con esto. Eso significa que tenemos aquí el fasor de la fase B. 120 grados respecto de esto va a estar la fase A y 120 grados respecto de esto va a estar la fase C, ¿ya? Entonces, como esto va a estar, bueno, y C va a estar 120 grados respecto a B, para completar los 360 grados. Entonces, como esto va a estar girando en ese sentido, recuerden que el sentido de giro de esto es antihorario, entonces primero vemos que pasa la fase A, luego la B y luego la C, ¿ya? Y así va a seguir la secuencia, ¿ya? A, B, C. Va a pasar por aquí, por este punto, si miramos aquí, pasa a la fase B, 120 grados pasa a la fase C, 120 grados pasa a la fase A, 120 grados vuelve a ser B y así sucesivamente en el tiempo. ¿Ok? Eso nada nuevo respecto de lo que ya habíamos visto del giro de las fases. Ahora, si yo tomo este fasor y lo pongo aquí, y luego acomodo estos fasores, entonces puedo colocar el fasor A continuación del extremo del punta de la flecha de B y el fasor C eh, a continuación de A. Entonces voy a formar aquí una especie de triangulito. Y vamos a trabajar con esto, que es en otras palabras, es acomodar esto de acá. No es tan distinto. Pero previo a eso, vamos a comentar acerca de cuál es la nomenclatura que vamos a usar. Aquí estamos relacionando una fase, aquí estamos relacionando el voltaje entre dos fases. Entonces, fíjense que aquí tenemos una flecha, que representaría el fasor B en este caso. Entonces, el punto C, que es la cola del fasor B, que es donde se junta con este otro fasor rojo, entonces vamos a asumir que este es el de menor potencial. Y la punta de la flecha, que en este caso es el fasor B, vamos a decir que ese es el de mayor potencial, ¿ya? Esta es una convención que utilizamos. Luego, para mencionar este fasor que estaría aquí, lo vamos a mencionar como B sub BC, ¿ya? Donde B es el de mayor potencial y C es el de menor potencial, ¿ya? Esa es la forma, la nomenclatura, ¿no? Y nuevamente aquí está lo dicho, B es mayor potencial que C. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a poder establecer en este triángulo, o acá, que es lo mismo, que el voltaje B sub C, BC, perdón, B sub BC, ¿ya? Porque B es la punta de la flecha, mayor potencial, el potencial B sub BC está en el ángulo 0 y le vamos a denominar como voltaje de línea. A eso se refiere este B sub L, ¿ya? Cuidado aquí porque el B sub L lo usamos bastante antes con el voltaje de la inductancia, pero ahora eso vamos a entender que ese es el voltaje de línea, ¿ya? O entre líneas. Fíjense que el voltaje en rojo AB va a estar desfasado 120 grados respecto de este voltaje BC, ¿ya? 120 grados positivos. Y el voltaje CA, que sería este voltaje, o mirado desde acá, va a estar desfasado 120 más 120, es decir, 240 grados respecto del voltaje BC, ¿ya? O, si ustedes quieren, menos 120, que es lo mismo, ¿ya? Pero aquí tenemos entonces esta secuencia. Y cuando usamos esto, y esto lo vamos a utilizar en nuestros estudios de aquí en adelante, entonces vamos a estar hablando de lo que vamos a denominar la secuencia positiva. Pero además podemos hacer otra cosa aquí. Si en este triángulo buscamos el punto medio y desde el punto medio tiramos unas bisectrices a los puntos de unión en las fases A, B y C, entonces podemos encontrar aquí otro fasor que le vamos a denominar AN, otro que le vamos a denominar BN y un tercero que le vamos a denominar CN, ¿no? Entonces, este N es lo que nosotros vamos a denominar punto neutro, ¿no? Y vamos a obtener otros fasores. Fíjense que aquí obtenemos un fasor AN, ¿no?
es decir, usando la misma nomenclatura, el A es mayor que el N. eh, y como este tramo es menor que este, ¿ya? Que el AB, por ejemplo, el PC o el CA, entonces a este le vamos a llamar, este voltaje B sub N, le vamos a llamar B sub F, porque es distinto al anterior, del B sub L, y porque este representa el voltaje de línea y este va a representar lo que vamos a denominar el voltaje de fase. Y tenemos, respecto de este 0 grados, tenemos que este fasor lleva 120, perdón, 90 grados. ¿Ya? Fíjense que en este caso todos los fasores tienen 120 grados entre sí, y aquí también se repite la misma condición. Entre AN, BN y CN tenemos 120 grados también en cada uno de los lados. Entonces vamos a decir que el voltaje BAN está a 90 grados respecto de este cero. Vamos a poder definir un voltaje B sub BN, también va a tener un voltaje de fase, pero que va a tener menos 30 grados. Si ustedes se fijan, puedo tirar una paralela aquí. Aquí tengo los 0 grados. Entonces, como aquí tengo 90 entre referencia y A, el fasor AN, tengo 90. Entonces, para completar los 120, desde la referencia hasta el fasor BN, tengo que tener menos 30. ¿Ya? Y también podemos definir el fasor CN, también como voltaje de fase, con un ángulo de menos 150. ¿Ya? O el contrario, sí podemos llevar el ángulo positivo. ¿Ya? Entonces sería en este caso 90 más 120, 210, que es lo que tendríamos acá. Bueno, esta secuencia que está aquí, la que acabamos de construir aquí, esta es lo que vamos a denominar entonces la posición de los vectores o de los fasores, voltaje, que va a pertenecer a la fuente cuando tengamos secuencia positiva. Eh, Ahora, la otra forma es tener la secuencia negativa, y cuando tenemos la secuencia negativa, entonces fíjense que pasa el fasor B, luego el A y luego el C, ¿ya? Por el punto de visión. ¿Ya? B, A, C, B, A, C, B, A. Nunca vamos a generar el ABC. ¿Ya? Entonces, en este caso, hacemos la misma operatoria, tomamos el fasor B y lo dejamos de referencia, el C y el A los acomodamos y obtenemos este triángulo. Y nuevamente podemos establecer el punto central trazando las bisectrices. Entonces vamos a tener también tres fasores. Si buscamos los ángulos, entonces en este caso vamos a estar hablando de la secuencia negativa. Por lo tanto, si hacemos el resumen, en secuencia positiva o ABC, tenemos ahí la distribución de los ángulos que acabamos de ver. Y en el caso de la secuencia negativa, vamos a tener que BA, fíjense, BAC, BC es 0 grados, BAB, que sería este fasor de aquí, BAB va a estar en menos 120 o en 240. BAB en 240 y BCA, que sería este fasor de aquí, o este de aquí, va a estar en 120 grados. Y si ustedes se fijan, está totalmente contrario con respecto a este. Aquí BAB está en 120, aquí BAB está en 240. Es como si tomásemos los fasores originales y los rotásemos sobre el fasor B. Entonces, en el caso anterior, A iba para arriba y C hacia abajo, y aquí está al revés. Y por lo tanto, también se van a ver afectados los fasores de fase, ¿ya? Los vectores voltaje de fase. BAN va a estar en menos 90, BPN en 30 y BCN en 150 grados. En lo que sigue de este curso y en lo que está desarrollado en adelante, está tomando en cuenta estas dos posibilidades: secuencia positiva o secuencia negativa. ¿Ya? Esto sobre la base de que el fasor BC fue el que se consideró como de referencia. Es posible que en algún texto ustedes encuentren que los fasores son distintos y deberían decir cuál es el fasor que han tomado como de referencia. Pero esto muestra la diferencia angular de 120 grados que existe entre todos lados, y además es que es uno de los más comunes. ¿Ok? Entonces, yo les voy a pedir que anoten esto en un cuadernito, porque vamos a estar trabajando con
con esta secuencia, o sea, secuencia ABC. De todas maneras, yo esa secuencia la entrego, eh, bueno, en las pruebas presenciales siempre iban, pero es conveniente que ustedes la tengan a mano, ¿ya? Y las pueden escribir ahí. Les voy a dar unos 5 minutos para que las puedan escribir, secuencia positiva y secuencia negativa, por favor. Una recomendación adicional que quiero comentarles es vean si se pueden conseguir una de estas reglas transportadoras que permiten medir ángulos, porque más que en el caso anterior vamos a medir hartos ángulos, entonces es conveniente que queden lo más precisos posible, a menos que tengan un muy buen ojo para dibujar diagramas fasoriales. ¿Estamos con la copia? Todavía le falta. Estoy anotando los ángulos de la secuencia negativa, profe. Allá. Ya, Joaquín está listo. ¿Y el resto cómo está? Por acá listo igual, profe. Ya, entonces vamos a seguir. Si no, después podemos tomarle una fotito ahí. Pueden tomar una fotito. Ya, entonces seguimos. Quiero dejar claro un tema previo a que hagamos el análisis. Nosotros tenemos lo que denominamos los sistemas eléctricos de potencia. La definición de sistema eléctrico de potencia dice que es el conjunto de elementos que permiten generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica para entregarla a la carga o consumo. Entonces, desde el punto de vista de la generación, que básicamente parte muchos de estos elementos que nosotros vimos ¿cómo se llama? Con generadores, ¿ya? A excepción de la generación fotovoltaica, que ahí es la única parte donde no hay generadores, ¿ya? Generadores físicos. Entonces,
Nosotros los generadores vamos a tener aquí las tres bobinas que mencionaba yo antes, separadas 120 grados entre ellas. Entonces vamos a tener aquí la fase, una segunda fase y una tercera fase. Ahora, estas bobinas nosotros las podemos conectar de distintas maneras. Una forma de conectarlas es esta conexión que denominamos en estrella, es decir, aquí los terminales X, Y y Z, estos terminales X, Y y Z se unen aquí y se unen acá, ¿no? En un solo nudo. Y los terminales U, B y W es de donde sacamos, los conectamos hacia las redes, ¿ya? De aquí esto lo llevamos entonces a las cargas. Entonces tenemos esta conexión, esta forma de conexión. Pero también esta posibilidad de tener estos tres elementos separados nos permite hacer otra conexión que se denomina triángulo, ¿ya? Entonces aquí el terminal B, por ejemplo, lo conectamos al terminal X de la otra bobina, el terminal U lo conectamos al terminal Z de la tercera bobina y el terminal W lo conectamos al terminal I de la primera bobina. Entonces aquí tenemos esta especie de serie, ¿no? Si yo me paro aquí, por ejemplo, en la U, puedo recorrer por W, paso ahí a P, X y vuelvo a U, como si esto fuese un circuito serie, pero hace la diferencia porque de cada uno de las uniones, de estos nudos, entonces yo obtengo la fuente de generación. Vamos a trabajar con un caso particular porque lo que nos interesa es analizar el consumo. Entonces, ¿cuál es este caso particular? Es que esta forma de generación, o sea, estos extremos que están aquí, estas terminales ABC, independientemente de la forma que estén aquí, no importa, los terminales ABC, nosotros los vamos a considerar que siempre van a estar balanceados, equilibrados o simétricos, ¿ya? Siempre van a estar balanceados, equilibrados o simétricos. ¿Qué significa que estén balanceados, equilibrados o simétricos? Significa que los voltajes, la magnitud de los voltajes, ¿ya?, de los voltajes que voy a obtener aquí entre A y B, entre B y C y entre C y A, en cada caso, tienen la misma magnitud. Siempre van a tener la misma magnitud, ¿ya? Y van a estar separados 120 grados entre sí, ¿ya? Esa va a ser eh, la condición, ¿ya? Entonces, cuando tenemos esa condición de que los voltajes están separados, son de igual magnitud, y están separados 120 grados entre sí, entonces estamos hablando de que el sistema está balanceado, equilibrado o simétrico. Son sinónimos para estos efectos. Esto es una condición especial porque los sistemas eléctricos de potencia a veces no se cumple esta condición, pero nosotros nos vamos a limitar en este curso a esa condición. Y nosotros nos vamos a estudiar, en lo que viene a continuación, vamos a estudiar las cargas. Y las cargas las podemos considerar que están conectadas en triángulo, como este caso. O sea, vamos a tener tres impedancias que las vamos a conectar como si fuesen en serie, pero de cada uno de los nudos de unión de cada uno de las fases, a este le vamos a llamar de las fases o los costados del triángulo, vamos a conectarnos entonces a los terminales A, B o C de la fuente, ¿ya? Entonces, para mayor simplicidad del análisis, siempre nuestra fuente de generación, o sea, los voltajes que aquí van a aparecer, van a estar balanceados, equilibrados o simétricos. Y vamos a estudiar qué pasa con las cargas. Entonces tenemos una carga que la podemos conectar en triángulo y la otra carga que la vamos a conectar en estrella. Entonces vamos a investigar qué sucede cuando conectamos estas cargas tanto en triángulo como en estrella. ¿Ya? A esto nos vamos a dedicar. Pero necesitaba hacer esa salvedad de que esto de aquí está equilibrado o simétrico. Vamos a ver primero el caso de la carga trifásica en triángulo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la carga, tenemos tres nudos que le hemos llamado ABC, ¿ya? Y entre los nudos hemos conectado unas impedancias, ¿ya? Entonces, entre el nudo A y el nudo B conectamos la impedancia ZB, entre el nudo B y C conectamos la impedancia ZBC y entre el nudo C y el A conectamos la impedancia ZCA, ¿ya? Fíjense la nomenclatura, que aquí estamos colocando doble subíndice, porque nos indica qué parte están conectadas estas impedancias que son la carga. Estos nudos A, B y C los vamos a conectar entonces a las fases A, B y C de la fuente, que ya vimos anteriormente, ¿ya? Entonces, en este caso, cada una de estas ramas, esto es una rama que además le denominamos fase, entonces va a contener una impedancia, A, B, BC y CA.
Y por lo tanto, cuando nosotros aplicamos aquí un voltaje B sub AB en la impedancia, al estar conectándose a la impedancia B, se va a generar la corriente I sub AB. Lo mismo va a suceder cuando conectamos la fuente BC y se va a generar aquí una corriente, y lo mismo que cuando se conecta la fuente CA. ¿Ya? Va a generarse una corriente CA aquí. ¿Ya? Entonces, esto va a suceder en el triángulo cuando nosotros conectemos este triángulo a la fuente que es trifásica. ¿Por qué hablamos de trifásico? Porque están las tres fases. ¿Ok? Tenemos las tres fases. Entonces, lo que nos va a interesar aquí, para poder estudiar, es saber qué pasa con estas corrientes IAB, IBC y CA, y qué pasa con otras corrientes que van a aparecer, que son estas, IA, IB e IC, que son las que vamos a denominar nosotros corrientes de línea. Entonces, para efectos de nomenclatura, B sub AB, B sub BC y B sub CA son voltajes de línea. En este caso, va a suceder que los voltajes de línea van a ser igual a los voltajes de fase, en este caso, porque este costado o esta rama es lo que vamos a denominar la fase del triángulo. Por otro lado, vamos a tener entonces las corrientes IAB, IBC y CA, que son las corrientes de fase. ¿Ya? Las corrientes de fase, y estas corrientes I sub A, I sub B y sub C, que tienen un solo índice, son lo que vamos a denominar las corrientes de línea. ¿Ya? Entonces nos va a interesar saber cómo calculamos las corrientes de fase y cómo calculamos las corrientes de línea, partiendo de que conocemos la fuente de alimentación y vamos a conocer las impedancias. De eso se trata. Y entonces, en el triángulo, vamos a poder establecer las siguientes relaciones. En primer lugar, la corriente AB, como es el voltaje B sub AB, el que está aplicado a la impedancia ZAB, nosotros podemos decir que la corriente I sub AB está dada por la ley de Ohm, que relaciona el voltaje aplicado a la misma impedancia, ¿ya? Dividido por la impedancia. ¿Qué sería eso? Después también podemos conocer la corriente I sub BC, que va a ser el voltaje aplicado a esta impedancia, y el voltaje en este caso es el voltaje B sub BC. ¿Ya? B sub BC dividido por la impedancia. ¿Cuál impedancia? La impedancia BC. Y por último, tenemos la corriente I sub CA, que va a estar determinada por el voltaje AC, no, perdón, el voltaje CA, dividido por la impedancia ZCA. Entonces ahí tenemos la corriente que va desde C hasta A. Entonces, de esa manera podemos conocer cuáles son las corrientes de fase del triángulo, ¿ya? Y como aquí hay un nudo, y en este nudo se tiene que cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff, entonces podemos decir que esta corriente I sub A, que entra a este nudo, más la corriente I sub CA, que también está entrando al nudo, ¿ya? Son iguales a la corriente I sub AB, que es la que sale del nudo. ¿Ya? Como yo conozco I sub AB y conozco I sub CA, entonces puedo calcular I sub A despejándola de esa ecuación. Entonces me va a quedar una ecuación de este estilo. I sub A es I sub AB menos I sub CA. De la misma manera, la corriente de línea I sub B también va a estar dada en este nudo, I sub B más I sub AB igual a I sub BC. Entonces despejamos I sub B y bueno, va a quedar I sub BC menos I sub AB. Y de la misma manera va a suceder con el nodo C. Entonces, fíjense que aquí, según la forma en que se ha estructurado esto, fíjense que la corriente I sub A, como regla mnemotécnica, para acordarse de quién tenía que restar y quién no, entonces puedo yo decir que es la corriente que empieza con A menos la corriente que termina con A. ¿Ya? Esa es la corriente I sub A. La corriente en la fase B, perdón, en la línea B, va a ser la corriente de fase que empieza con B menos la corriente de fase que termina con B. ¿Ya? Y la corriente de línea I sub C la podemos calcular entonces restando de la corriente de fase que empieza con C menos la corriente de fase que termina con C. ¿Ya? De esa manera. ¿Ya? Entonces, eso es por haber mantenido este orden de las de las letras que estamos colocando en la carga.
En rigor, esta carga podríamos haberle llamado de cualquier otro nombre, pero se aprovechó la forma. ¿Ok? Y entonces, con eso vamos a poder calcular cualquier triángulo, ¿ya? Utilizando estas expresiones, esta es ley de Ohm y esta ley de corrientes de Kirchhoff. Con estos dos podemos hacer el análisis de lo que sucede con el triángulo. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas hasta ahí? Profe, Dígame. los ángulos igual se incluyen para calcular las corrientes, ¿cierto? Claro, claro, porque estos voltajes B sub a B, B sub BC y B sub CA es el de la fuente, ¿ya? Y como vimos, esta fuente puede tener secuencia positiva o secuencia negativa. Entonces, aquí en este B sub a B están implícitos los ángulos, ¿ya? No se indicó el ángulo porque no se sabe cuál es la secuencia, ¿ya? Pero en este B sub a B, B sub BC y B sub CA están implícitos los ángulos. Lo mismo que en la impedancia, por ser impedancia también tienen módulo y ángulo, ¿ya? Y por lo tanto las corrientes AB y BC y CA van a tener módulo y ángulo, y por lo tanto las corrientes I sub A y sub B y sub C también van a tener módulo y ángulo. Ah, perfecto, profe. Ya, Profe, dígame. una consulta breve. ¿En estos ejercicios se trabaja generalmente en coordenadas rectangulares o en polares? Cualquiera de las dos. Hoy día las calculadoras permiten usar coordenadas polares o rectangulares. Ya, profe, gracias. Ya eso es indiferente. En mis años dependía de lo que íbamos a hacer. Por ejemplo, si hacíamos divisiones y multiplicaciones, usábamos coordenadas polares, porque era más fácil. Y si hacíamos suma y resta, usábamos las coordenadas rectangulares, porque era más fácil. Pero hoy día la calculadora, tú puedes colocar suma, resta, multiplicación y división en cualquier forma. Así que no. Generalmente para escribir, porque uno escribe un poco menos, lo anota en términos polares más que nada, pero es más que nada una especie de tradición, no tiene mayor significancia. Bueno, las cargas eh, trifásicas, tanto en estrella como en triángulo, pueden presentar dos condiciones. Una que estén equilibradas y las otras que estén desequilibradas. Entonces vamos a hacer el análisis por ahora de la carga equilibrada en triángulo, como ya vimos el cálculo del triángulo. Entonces vamos a ver cómo se producen las cargas equilibradas en triángulo. Entonces vamos a decir que para que un circuito tenga carga equilibrada, para que una carga sea equilibrada, eso va a significar que las tres cargas o las tres impedancias deben ser idénticas, ¿ya? Si no ocurre, entonces el circuito es desequilibrado, el sistema eléctrico potencia o el sistema trifásico es desequilibrado. Es decir, la única condición, vuelvo a repetir, la única condición para que una carga sea equilibrada es que las tres impedancias sean exactamente iguales, idénticas. Entonces, eso me implica que ZB igual a ZCA igual a ZBC. Exactamente igual. Entonces, si las impedancias son equilibradas, o sea, son exactamente iguales, los voltajes, la fuente es equilibrada, independientemente de la secuencia, es esperable que las corrientes de fase, I sub AB, I sub BC e I sub CA, también estén equilibradas, y que es esperable que las corrientes de línea, I sub A, I sub B e I sub C, también estén equilibradas. Y equilibrada, entonces, significa, desde el punto de vista de las corrientes y de los voltajes, implica que las magnitudes son exactamente iguales, pero que las señales, estas tres señales, IA, B y C, o IAB, IBC y CA, están separadas 120 grados entre sí. Eso implica equilibrio. Y para cargas equilibradas en triángulo, también podemos anotar de que la corriente de línea, que es esta, va a corresponder a la raíz de tres veces la corriente de fase, que sería esta I sub AB, I sub BC, I sub C. Eso va a ocurrir en un triángulo equilibrado y que además en el triángulo en general, este voltaje AB, por ejemplo, que se denomina en la fuente el voltaje de línea, como está aplicado aquí a la fase, entonces también igual al voltaje de fase en el triángulo. Eso es una condición que hay que tener presente.
Bien, dado eso, entonces vamos a calcular un ejercicio muy rápido, en donde vamos a tener un conjunto de cargas dispuestas en triángulo, por lo que hemos estado viendo el triángulo, entonces, con impedancias de 5 ángulo 45 ohm, ¿ya? Cada una de las impedancias, por lo tanto, es una carga equilibrada, y un voltaje de línea efectivo de 380 volts y secuencia positiva. ¿Ya? Entonces aquí tenemos toda la información. Entonces nos piden, o sea, aquí tenemos entonces nuestra carga dispuesta en triángulo, en donde cada una de las impedancias mide 45 ángulo 45 grados, y tenemos aquí nuestra fuente que ya asumimos que era equilibrada, que tiene una magnitud de 380 volts y tiene una secuencia positiva. Entonces nos piden calcular las corrientes de fase, las de línea y dibujar el diagrama fasorial. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros ya habíamos visto que la corriente I sub AB la podemos calcular asumiendo el voltaje P sub AB dividido por la impedancia. Como nos están diciendo que es secuencia positiva, entonces este voltaje P sub AB va a tener los 120 grados. Entonces, estos 120 grados nace de la secuencia positiva. Y los 380 es por el voltaje que me están dando. ¿Se fijan? Y dividido por la impedancia, 5 ángulo 45. Entonces, aquí divido 380 dividido por 5, da 76, y resto 120 menos 45, 75 grados. Entonces ya tenemos aquí la corriente I sub AB con un módulo y con un cierto ángulo. Calculamos la corriente I sub BC, ¿ya? Y tomando en consideración que nos dijeron secuencia positiva, entonces el voltaje B sub BC es nuestra referencia, 0 grados, la magnitud es la misma, los 380, y la impedancia 5 al ángulo 45. O sea, 380 dividido por 5, 76, 0 menos 45, menos 45 grados. ¿Ya? Y nos falta en la última corriente, I sub CA, esta corriente de aquí. Entonces va a ser el voltaje CA, que en la secuencia positiva, estos son 240 grados, dividido por los 5 ángulos 45. O sea, 380 dividido por 5, 76, 240 dividido menos 45, 195 grados. Si ustedes se fijan, los tres valores son iguales, 76, 76 y 76. ¿Bien? Los tres valores son exactamente iguales. Estos son valores efectivos porque el voltaje de línea aquí nos dijeron que era efectivo, por lo tanto estos son amperes efectivos y estos son voltajes efectivos. Y si ustedes se fijan, entre 75 y menos 45 hay 120 grados. ¿Ya? Entre menos 45 y 195 hay 120 grados. Y entre 75 y 195 hay 120 grados. O sea, estas corrientes están equilibradas, que era lo esperable, ¿se fijan? O sea, ahí está mostrado en términos de números. ¿Qué nos queda? Nos queda calcular las corrientes de línea, I sub A, I sub B e I sub C. ¿Ya? Perdón, ¿alguna duda hasta ahí con este cálculo? Profe, Dígame. siempre el voltaje AB, el voltaje BC, el voltaje CA van a ir acompañados de los ángulos 120, 0 y 240 cuando sea una Siempre, secuencia positiva. siempre y cuando sea secuencia positiva. Ah, ya, perfecto. Y no hay ningún, como no sé, ángulo de desfase para que tengamos un inicio distinto. No, porque nosotros acomodamos este voltaje en 0 grados. Entonces los otros quedan Ah, inmediatamente perfecto. definidos. ¿Ya? Ya. O sea, si hubiese un ángulo de fase inicial en este voltaje, no importa, lo acomodamos ese a 0, un poco parecido a lo que hacíamos en los ejercicios anteriores, lo acomodamos Claro. a 0 grados y los otros quedan definidos inmediatamente. Si ahora, si Ya, después lo vale, llevamos ya. al ángulo que requería, entonces todos se van a desplazar de la misma manera. Así que no hay problema. ¿Ya? Entonces, Ah, esta ya. es secuencia positiva. Si dijese así secuencia negativa, la diferencia es que este ángulo de BAB va a ser 240 y este ángulo de BCA va a ser 120. ¿Ya? Se van a intercambiar estos ángulos, pero este se mantiene en cero. ¿Ya? Eso si dijera secuencia negativa. Ok, ¿alguna otra consulta? Ya, no parece. Entonces, calculamos ahora las corrientes I sub A, I sub B y sub C. ¿Ya? Y aquí tenemos, vamos a repetir los datos que teníamos, I sub A, I sub B, I sub AB, I sub BC, I sub CA. Y entonces, la corriente I sub A, dijimos, el que empieza con A menos el que termina con A, o sea, I sub AB menos I sub CA, o sea, 76 ángulo 75 menos
76 ángulo de 195. Si yo hago esta diferencia con la calculadora y lo paso a polar, voy a encontrar que el resultado es 131,63 o 64, ángulo 45 grados amperes. Luego voy a calcular la corriente I sub B. Entonces I sub B es la corriente de fase que empieza con B menos la que termina con B. Entonces voy a tener I sub BC 76 ángulo menos 45 menos I sub AB 76 ángulo 75. Hago esa diferencia y encuentro que tengo 131,6, o sea, la misma magnitud anterior, ángulo 285. Entre 285 y 45 hay 120 grados. Entonces, 45 y los 285 me están dando la vuelta por el lado positivo de la medición de los ángulos. Así que hay 120 grados ahí. Y por último, para calcular la corriente I sub C, I sub CA menos I sub BC, al hacer el cálculo con los datos que están aquí, entonces volvemos a tener la misma magnitud y un ángulo de 165 grados. Y si lo relacionamos con los otros, están 120 grados de la IA y está 120 grados de la IB. Entonces, con ello, podemos hacer ahora lo que denominamos ahí, lo que nos pidieron, el diagrama fasorial. Y el diagrama fasorial, entonces, implica, aquí tenemos la referencia, que son los voltajes, en secuencia positiva. Fíjense, B sub BC en ángulo 0, B sub AB en ángulo 120, B sub CA en ángulo 240 o menos 120, como quieran mencionarlo. Entonces, esta es nuestra referencia. ¿Ya? Cuando estamos en el triángulo, esta va a ser nuestra referencia. Entonces, luego hemos calculado y obtenido las corrientes de fase, I sub AB, I sub BC, I sub CA del triángulo. Entonces, aquí tenemos aquí las corrientes de fase, I sub AB, I sub BC, I sub CA. Este dibujo, el que yo digo que idealmente lo hagan con regla transportadora para la medición de los ángulos, particularmente, y que los módulos, las magnitudes sean a escala, digamos, estén medianamente a escala. Esto yo lo hice, me parece, con el GeoGebra, por eso es que debiesen tener la misma magnitud y están en los ángulos correspondientes. Después vamos a tener las corrientes de línea, que las podemos obtener de dos formas, así como en el cálculo, tal como lo hicimos acá, pero también puedo hacer la suma fasorial, o sea, puedo obtener I sub A tomando I sub AB, que es este, y restándole I sub CA. ¿Cómo se resta eso? Tomo esta fase, o sea, este vector I sub CA, y lo traslado 180 grados, entonces va a quedar por acá. Y entonces a eso después hago la suma, y ahí voy a obtener I sub A de esta manera. Ahí voy a tener entonces I sub A, y de la misma manera puedo obtener I sub B, y de la misma manera puedo obtener I sub C. Entonces, ¿por qué insisto tanto en que esto esté lo más a escala posible y con los ángulos que puedan corresponder? Porque ustedes pueden corroborar estos datos, esta información que tienen aquí, este cálculo, haciendo uso del diagrama fasorial. ¿Bien? ¿Y cómo? Si este diagrama fasorial estuviese a escala, lo voy a ampliar aquí, este diagrama fasorial estuviese perfectamente a escala, entonces yo lo que puedo hacer aquí, voy a insertar aquí voy a hacer I sub AB menos I sub CA, o sea, voy a obtener I sub A. Entonces yo puedo tomar este y lo copio ahí, ¿no es cierto? Y entonces tomo este fasor, como es menos significa que el fasor gira 180 grados, ¿no es cierto? Respecto a la posición original, más menos ahí. Eso va a ser menos I sub CA. Y lo debo sumar con I sub AB. ¿Y cómo lo sumo? Entonces tomo este y lo copio ahí y el otro aquí, y fíjense que entonces obtengo I sub A. Entonces un buen diagrama fasorial me permite corroborar estos datos. Y puedo hacer lo mismo con las otras fases. Ahora, si nosotros tuviésemos una regla transportadora, nos vamos a dar cuenta que el ángulo entre I sub AB e I sub BC, aquí hay 120 grados, que el ángulo entre I sub AB e I sub CA, aquí hay 120 grados, y que el ángulo entre I sub CA e I sub BC, aquí hay 120 grados. También podemos verificar que el ángulo entre I sub A y sub C, entre I sub C y sub B, entre I sub B y sub A, también es 120 grados. ¿Ya? Ahí, aquí y acá hay 120 grados.
¿Y esto por qué tan suelto de cuerpo lo digo? Porque la fuente está equilibrada, que es la restricción que pusimos, pero además la carga está equilibrada. ¿Ya? Y como está todo equilibrado, entonces era esperable que las corrientes de fase y las corrientes de línea también estén equilibradas. ¿Ok? Eh, aquí. ¿Qué ángulo yo tendría entre I sub AB y sub B sub AB? ¿Qué ángulo tendría entre B sub BC e I sub BC? ¿Qué ángulo habría entre B sub CA e I sub CA? ¿Qué me pueden decir al respecto? Yo restaría los ángulos, o sea, es que como hay 120, entonces tengo, por ejemplo, el ángulo de 75, Ujú. entonces ahí 120 menos 75 y ahí haría el complemento. Ya. ¿Qué ángulo es este? Si este de aquí es 120 y este De de aquí 45 grados. 75, 45. 45 grados. Ya. ¿Qué ángulo tendrían aquí? Fíjense, aquí lo tienen. Claro, menos 45. Ya. ¿Y aquí 45 igual. y aquí 45. Perfecto. Ahora, ¿de dónde nace ese 45? Volvamos un poco atrás. Vamos, fui muy atrás. Aquí está el ejercicio. Miren lo que dice el enunciado. Perdón. El enunciado dice que las impedancias tienen 5 ángulos 45. O sea, el ángulo de fase, y aquí está el cálculo, ¿no es cierto? El ángulo de fase entre el voltaje y la corriente que se genera con ese voltaje es el ángulo de la impedancia. Y si ustedes se fijan, eso no es nada nuevo respecto de lo que vimos antes. O sea, se mantienen las mismas condiciones. El voltaje y la corriente van a producir un desfase angular. Y ese desfase angular, ¿quién es el responsable de ese desfase angular? La impedancia. ¿Recuerdan? Que eso lo dijimos muchas veces en el capítulo anterior. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Es decir, el desfase angular entre el voltaje y la corriente que genera ese voltaje es el ángulo de la impedancia. Y eso es válido para todos. ¿Ya? Como aquí es 45 grados, entonces todos tienen lo que les acabo de preguntar. ¿Ya? Entonces, este voltaje genera esta corriente I sub B. Este voltaje BC genera esta corriente BC. Y este voltaje CA genera esta corriente CA. Por lo tanto, este angulito y este angulito, como ustedes bien dijeron, es el ángulo de la impedancia, o sea, 45 grados para este caso. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? Por mi parte, Procesando, profe. Ya. pero se Bueno, entendió, la verdad, con un poco de estudio, ahí puede sí, que salgan cosas. sí. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de 3 fuentes, pero es muy sencillo, no es más que esto. Fíjense que yo digo, cuando tenemos las cargas equilibradas, y esto va a ser válido tanto para el triángulo como para la estrella, es la fomeada más absoluta. ¿Por qué fome? Porque todo tiene que resultar ser equilibrado. Corrientes de fase, corrientes de línea, todo equilibrado, porque tenemos la fuente equilibrada y tenemos la carga equilibrada. Entonces nada altera ese orden, digamos, ¿ya? Entonces tanto la fuente como la carga, cuando están equilibradas, los resultados, corrientes de línea, corrientes de fase, son equilibradas. Más fome que eso, o sea, ¿de qué nos permite? Si alguien de repente dice, chute, este ángulo de esto es 76, aquí me salió 78 y aquí me salió 83, hay algo que no concuerda, hay algo que no calza. ¿Ya? Bueno, lo interesante obviamente es cuando entonces, según mi modo de ver, es cuando las cargas son desequilibradas. ¿Ya? Y aquí también hay un ejercicio de carga equilibrada.
Esto lo tienen ustedes. Este ejercicio de carga equilibrada lo pueden hacer y pueden agregar, por ejemplo, también secuencia negativa, para que tengan la otra visión. Ya, entonces, lo interesante, y que lo vamos a dejar para la próxima clase, ya, para que se interesen en venir a clase, es qué sucede cuando las cargas son desequilibradas. Bueno, y obviamente es esperable que si las cargas estaban equilibradas y la fuente equilibrada, todo era equilibrado. Entonces, si la fuente es equilibrada y la carga es desequilibrada, ¿qué sería lo esperable? Sería esperable entonces ahí que las corrientes estuviesen desequilibradas. Entonces, Profe, ese ¿y eso caos, se refiere a que no va a haber ángulo de 120? claro, que entre las Ah, corrientes I sub AB, I sub BC y sub CA no va a haber, o pueden haber magnitudes distintas. Pueden haber magnitudes distintas y ángulos diferentes. Entonces, ese es el caos absoluto, y ahí viene lo entretenido. Siempre dicen que cuando hay caos absoluto ahí es más entretenido que cuando está todo tranquilo. Eso dicen algunos, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, lo dejamos hasta aquí. Yo tengo que tomar otra clase ahora. Y ya llegaron mis alumnos, pero ya avanzamos bastante. Vale, profe. Listo. Nos vemos entonces la otra semana. Nos vemos, que estén muy bien. Profe, Igualmente. Sí, dígame. cortito, dígame. es que aparece como la prueba 3 como creo que para la otra semana. ¿Qué va a pasar con eso? Ah, no, la voy a trazar al menos una semana. Al menos una semana. Sí, Ya. sí, a lo menos, porque tengo que fijarme cuándo termina el semestre. Entonces, Mm, este tema que estamos viendo ahora lo terminamos el otro lunes. De más, en una clase se ya. termina. Porque es ver esto, ver el desequilibrado, y después con estrella, equilibrada y desequilibrada, que funciona relativamente similar. Y después podemos hacer unos ejercicios nomás, nos entretenemos haciendo unos ejercicios y pues estamos listos. Ya. O sea que teníamos que ver como para la otra semana, a ver cuándo se fija, algo así. Claro, yo creo que para la semana siguiente, porque la próxima semana terminamos este tema. Entonces ahí podríamos Vale. tener la prueba para la semana siguiente. ¿Ya? Podemos hacer clases el día viernes con ejercicios, por ejemplo. Y lo conversamos, por último lo conversamos el próximo lunes, cuando terminemos la materia. Ya, profe. Nos vemos entonces. Listo, nos Gracias. vemos. Ya que estén muy bien. chao, profe, igual. Chao, chao. Nos vemos. Cuídense.